Amados hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Espero se encuentren bien. Hoy nuevamente el Señor en este nuevo año me permite compartir una pequeña porción de su palabra. Y nada, pues entremos en materia. Yo le invito para que vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice así la bendita palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así: en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta hijo de Amós y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Amén y amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú hables a través de mí, Señor, que yo sea solamente el instrumento y tú el agua viva, Señor. Sé tú hablando conforme a tu voluntad y que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, y que cumpla el propósito para el cual fue enviada, Señor. Y te pido que dispongas los corazones y que dé el fruto que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quise compartirles sobre el tema que vamos a hablar hoy es ordena tu casa. En el versículo que acabamos de leer dice claramente, le dice el profeta Jeremías al rey Ezequías, palabra de Jehová, que le dice que iba a morir y le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Eso fue palabra de profeta. Pero entonces, ¿quién fue el rey Ezequías? El rey Ezequías fue uno de los mejores o el mejor rey que hubo para el reino de Judá. Entonces, para mirar más o menos quién fue él, miremos lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 6. Una hojita atrás, dice así. Dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Amén. Entonces, usted se preguntará, o uno se pregunta, es ¿por qué Dios permitió que un rey que fue bueno, un varón que fue bueno, por qué cayó enfermo y por qué le dijo que iba a morir? Porque así es Dios, porque esa es la soberanía de Dios. Y esto es algo que a mí me ponía a pensar en estos tiempos que estamos pensando. Igual en cualquier momento es algo para pensar. Nosotros podemos ser las mejores personas o tal vez el mejor siervo de Dios, pero de todas formas puede caer enfermo y puede morir. Y más con el tiempo que estamos viviendo ahora, pues la muerte está rondando por todo lugar, por cualquier lugar, debido a la situación de la pandemia que estamos viviendo. Y aún la persona más sana que uno crea puede morir de momento a otro. Entonces el Señor le dice, ordena tu casa. A mí yo me preguntaba por qué le dijo ordena tu casa. Porque es más, le permitió a él decirle esto, ordena, le dijo: usted tiene tiempito, vaya y ordene su casa. Pero a muchos nos va a pasar, porque así es la vida, no vamos a tener tiempo de ordenar nuestra casa. Entonces tenemos que mantenerla en orden. Entonces, como les dije, Ezequías fue un rey bueno, y los buenos también les pasan cosas malas, pero, o sea, situaciones difíciles, de pronto no malas, situaciones que tienen que vivir. Pero a mí lo que, como les digo, la prédica de hoy vamos a tratar es de ordenar nuestra casa. Ese es el énfasis de la predicación de hoy, porque realmente el orden es muy importante en nuestras vidas. Nada más el ejemplo que tenemos con lo que hizo Dios desde Génesis, que empezó, dice que la tierra era un desorden y caos, y que empezó él con la creación y lo hizo ordenadamente. Si usted lee el capítulo 1 de Génesis, dice que empezó ordenadamente, día por día, con la creación, y la tierra funciona de una manera ordenada. El orden natural persiste, permanece. Y dice que lo hizo en 6 días y el séptimo día descansó. Ese es el orden de Dios. Y Dios nos manda que vivamos una vida en orden. Miremos lo que dice 1 Corintios, capítulo 14, verso 40. Dice así: así que, hermanos,
Bueno, desde el 39, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Bueno, versículo 40, pero hágase todo decentemente y en orden. Este es un mandato de Dios, hacer todo decentemente y con orden. Eso nos lo dice el Señor a través de Pablo, nos lo escribió, que hiciéramos no algo, sino todo ordenadamente. Entonces, ¿por dónde debe empezar el orden en nuestra vida? Pues precisamente por nuestra propia vida, pero la vida ¿qué? Espiritual. Si usted mira desde también en los mandamientos que están en Éxodo 20, también empieza el Señor a decirnos cómo debe ser el orden de nuestra vida desde el punto de vista espiritual. Entonces dice, usted empieza a leer y empieza: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Dice que no te harás imágenes, ni adorarás, mejor dicho, habla de idolatría. Después habla de la familia. Después habla de no adulterar, no fornicar. Eso es llevar una vida ordenada, porque esos son los mandamientos, llevar una vida en orden. Primero Dios. Cuando uno pone primero a Dios en su vida, la vida propia empieza a tomar un orden. Entonces la vida espiritual es la vida que primero tenemos que ordenar. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios en nosotros? A través de nuestro cuerpo. Entonces miremos lo que dice 1 Corintios 6, 19, 20. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si yo quiero que el Espíritu de Dios more en mi vida, debo glorificar a Dios desde mi interior. El Espíritu Santo no va a morar en una casa desordenada, en una casa donde hay pecado, donde hay cosas ocultas, donde no le están dando gloria a Dios, porque dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando yo soy consciente de que mi cuerpo, este cuerpo físico que Dios me ha dado, es el templo, es la morada de Dios, yo empiezo por ordenar mi vida conforme a qué, conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo y me habla incluso el versículo 20, con glorificarlo en mi cuerpo y con el espíritu, los cuales son de Dios. O sea, también me habla de tener una vida equilibrada. Obviamente primero Dios. Desafortunadamente hoy en día se le da más culto al cuerpo físico que al espíritu, pero Dios me habla acá de un equilibrio. Primero Dios. Si yo cultivo mi espíritu, las demás cosas van a fluir, pero también digamos que esto está implícito en que también debo cuidar mi cuerpo físico, mantenerlo con una buena salud, una buena alimentación. ¿Por qué? Porque cuando yo soy ordenada, por ejemplo para mi alimentación, mi cuerpo va a funcionar bien. Cuando yo cuido mi vida espiritual, pues voy a estar, me va a fluir todo mejor, de una forma más tranquila, voy a tener una vida más tranquila, más confiada, porque voy a confiar más en Dios. Cuando yo permito que el Espíritu de Dios more en mí, mi confianza va a estar puesta en Dios, y por lo tanto eso se va a ver reflejado en mi vida. Pero también es importante que acá habla de espíritu y cuerpo. O sea, no es descuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es la morada de Dios, pues debo de cuidarlo, cuidar los aspectos físicos también, de salud, cuidar lo que como, porque si yo como mal, pues voy a tener enfermedades y problemas que no me van a permitir de pronto glorificar a Dios a través de mi cuerpo. Pero yo no puedo glorificar a Dios solamente cuidando mi cuerpo y atentando contra el espíritu, que eso es lo que pasa normalmente, que la gente se enfoca más. La moda es cuidar su cuerpo más que el espíritu. Ahí el Espíritu de Dios no va a morar. Otra parte importante que yo quería tocar es de las cosas que uno debe tener orden, y que la Biblia me habla mucho. Lo que estoy nombrando no es el orden que debe ser. Primero les hablé del orden espiritual.
después de la salud. Ahora les voy a hablar de las finanzas, pero eso no es el orden de la vida. Voy a dejar para lo último algo muy importante que quiero que toquemos. Generalmente los problemas que tiene la sociedad tienen que ver con su parte emocional, con sus finanzas, y bueno, principalmente porque no tienen puesto a Dios en primer lugar. Pero entonces el Señor también nos habla que nos ordenemos financieramente. Miremos lo que dice Mateo 25, 23, dice así la palabra. Mateo 25, versículo 23 dice así: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Señor me da, lo primero que tenemos que reconocer, hermanos, es que todo lo que tenemos proviene de Dios. Nuestros bienes materiales nos los ha permitido dar Dios, nuestro trabajo nos lo ha permitido tener el Señor. Entonces, cuando yo soy fiel en lo poco, cuando yo aprendo a ser una persona que maneja sus finanzas de manera ordenada, conforme a la voluntad de Dios, el Señor, si yo soy fiel en lo poco, en lo mucho me va a poner. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahorita tengo un salario tal vez promedio, si yo lo manejo ordenadamente, el Señor me puede dar más, me puede delegar más. Pero mal haría el Señor si yo no soy una persona ordenada financieramente en darme más para que despilfarre y no sepa administrar lo que Él me da. No sé si me hago entender. El Señor no te va a dar más hasta que no aprendas a manejar lo que tienes ahora. Pero la gente se preocupa mucho hoy por eso, porque quieres tener y acumular tesoros. Pero dice: si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces el Señor nos dice: en lo que yo te dé tienes que ser fiel, tienes que saberlo administrar. También me habla de que tengo que proveer de lo que Dios me da para los míos. Miremos lo que dice 1 de Timoteo 5:8. Estoy escogiendo algunos versículos porque usted va a encontrar 1000 versículos que hablen del manejo financiero, no de la prosperidad, porque ese no es el tema, ni es lo más importante. Dice: porque si alguno no provee, 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Señor nos manda a proveer para nuestra casa, a ayudar a nuestra familia, a proveer a las personas que realmente dependan de nosotros. Eso es parte de saber administrar financieramente lo que Dios nos da. Nos manda a proveer para los de nuestra casa. Si no proveo para los de mi casa, estoy negando la fe. Entonces, ¿cómo el Señor me va a ayudar o me va a prosperar, por decirlo así, si no soy capaz de administrar lo que Dios me da y mucho menos proveer para mi casa? El Señor también me habla financieramente que debo no endeudarme. Hay mucho versículo sobre la parte financiera, pero la parte financiera también es clave de mantenerla ordenada. Cuando yo pongo a Dios primero, también en mi parte financiera el Señor me va a bendecir a través de las finanzas. Además, qué maluco es uno gastarse más de lo que gana, y eso es de los errores en los que uno normalmente puede tender a caer por vivir una vida cómoda, de apariencias. Entonces nos echamos más deudas de las que podemos responder. Dice un proverbio, que no se los quiero leer ahorita, pero dice un proverbio que cuando yo tengo tantas deudas vengo a ser esclavo de la persona a la que le debo. Y nosotros, ¿qué queremos? Ser libres, porque Dios nos llamó fue a libertad, no a esclavitud. Entonces el Señor nos habla también de ser ordenados financieramente, de ser fiel en lo poco que nos da, en la medida que Él vea que nosotros somos organizados financieramente, nos va a delegar más. Entonces, ese es uno de los aspectos en que tenemos que tener orden, y el Señor nos va a bendecir. También nos habla de algo que me traía el Señor a mi corazón, es cuando le dijo a Ezequías: pon en orden tu casa. Es también, mira con quién tienes conflictos. La palabra me manda a estar en paz con todos, con todas las personas. Mira lo que dice Romanos 12:18. Romanos 12:18 dice así:
Dice, si es posible, mientras que esté en tu mano, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El Señor nos manda a estar en paz con todas las personas. Dice, mientras que esté en tu mano, porque obviamente si hay personas que definitivamente es imposible, pues dice, mientras esté en tu mano, por eso el Señor lo aclara, pero mientras que esté en manos de nosotros, tenemos que estar en paz con todas las personas, con todos los hombres, es un mandato de Dios. Sobre todo con nuestra familia, hermanos. Por eso el Señor le decía a Ezequías, pon en orden tu casa. Pon en orden tu casa, mira con quién tienes conflicto, mira que no termines de pelea, o si te voy a cortar de este mundo, tienes que irte en paz con todas las personas. Eso también es parte del orden de Dios. Y a lo que me quiero enfocar más en el día de hoy es en el entorno familiar. Cuando yo empecé a estudiar este pedacito de pon en orden tu casa, leía que en el contexto o en la traducción hebrea, decía que era más hacia ponga en orden su familia, ponga en orden su descendencia. Habla de legado, habla de dejar un legado para su familia. Esa era como la versión o la traducción hebrea, o es la traducción hebrea que se saca de este capítulo, de este versículo que dice pon en orden tu casa, sino es más bien pon en orden tu familia. ¿Qué estás dejando para tu familia? Esa es una pregunta que te hago hoy. Si Dios te cortara de este mundo, ¿qué herencia, qué legado le estás dejando a tu familia? Entonces miremos, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 6:7. Dice así Deuteronomio, capítulo 6. Miremos únicamente los versículos 6 y 7. Dice así. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acordarte y cuando te levantes. Eso le mandaba, ese es el gran mandamiento que a través de Moisés el Señor dejó. Dejar la palabra del Señor como herencia, con los mandatos del Señor como herencia a tus hijos, a tu descendencia, a tu familia. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte y cuando te levantes. Esa es la herencia que tú tienes que dejarle a tu familia. Los mandamientos, la palabra que el Señor nos dejó. Y dice, ahí atrás, para no extenderme mucho, dice que si yo hago eso, voy a traer bendición y solamente cosas buenas y días largos sobre mi casa. Ahí dice, el título de ese capítulo es el gran mandamiento, es meditar en los mandamientos del Señor, ponerlos por obra y llevarlos de generación tras generación, porque la palabra no cambia, hermano, la palabra es una y no cambia, es la misma hoy, por los siglos y por los siglos, siempre va a ser la misma. Entonces, esa es la herencia, o ese es el legado que debemos de dejarle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a las personas que Dios ponga bajo nuestra responsabilidad. Ese es el legado, no acumular tesoros porque eso no tiene sentido. Miremos lo que dice Lucas 12, 19, 20. Dice Lucas 12, 19, 20 así. Dice, y tiene un título que dice El rico insensato. Miremos desde el 18 y dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro y no rico para con Dios. Desafortunadamente nos desgastamos la mayor parte de nuestras vidas para hacer tesoros en la tierra y no para hacer tesoros en los cielos. Por eso es que el Señor me llevaba a través de la palabra que el profeta Isaías le decía al rey Ezequías, pon en orden tu casa, ¿qué estás dejando de legado para tu familia, para tu casa? ¿Riquezas? Todos tenemos capacidad de hacer riquezas, no es necesario que tú te mates haciendo riquezas para tus hijos, porque todos nacimos con la capacidad de tener un trabajo, de podernos mantener. La mayor riqueza que uno puede dejarle a su familia es la palabra de Dios. Hacerse rico para con Dios. Es lo que le dijo Jesús. Dice el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, un necio. No seamos necios, no nos preocupemos y no desgastemos en estos tiempos, sobre todo de desgastarnos haciendo tesoros. Cuando el Señor me dice que seamos ricos para con Dios, además, como ya hemos hablado y yo he compartido, el mayor tesoro es hacer los tesoros en el cielo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque el Señor se va a preocupar por mí, porque ya sabemos el versículo de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas las cosas que tú necesites, tu comida, tu vivienda, tus necesidades básicas, el estudio para tus hijos, no te va a faltar. ¿Cuándo qué? Cuando yo pongo en orden mi vida y cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces la pregunta es, ¿qué legado estás dejando para tu familia? Y uno de los ejemplos que el Señor me llevaba a mí de lo que pasa cuando tú permites cosas en tu familia, cuando admites el pecado en tu familia, cuando no le dejas el legado de los mandamientos a tu familia, es las cosas y las maldiciones que vienen. Miremos lo que dice en 1 Samuel 2:17. El Señor me hablaba del ejemplo del juez Elí, porque es en el tiempo de los jueces, cuando todavía no se había establecido rey en Israel. Entonces se manejaba o se gobernaba a través de jueces. Entonces estaba el juez Elí, que digamos que también podría ser un sacerdote. Él tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Finés. Y resulta que él permitía que sus hijos hicieran con su vida lo que quisieran y fueran en contra de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Y mire lo que dice en el 1 Samuel 2:17, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y además ellos también cometían pecados de estar con las mujeres, pecando con las mujeres del pueblo en su momento. Eran bastante rebeldes. Y lo más grave era que profanaban el sacrificio a Jehová. Eso lo dice ahí en el capítulo 2 del verso 2 en adelante, sino pues para no extenderme, pues no lo leo completo. Y esto lo permitía ¿quién? Su papá, que era un juez, Elí. Lo permitía. Y él les decía: muchachos, traten de no fallar. Los llamaba muy, muy suavemente. No los exhortaba de verdad. Entonces, ¿qué vino para través de eso? De permitir que en su casa, se fuera en contra de la voluntad de Dios. Vinieron cosas muy terribles para la familia de Elí. Entonces, si usted mira, por ejemplo, el versículo 30 del 1 Samuel 2, dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, le dijo a Elí: yo había dicho en pasado, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, cortó la bendición por el hecho de permitir Elí que en su casa se fuera en contra de la voluntad de Dios. Se cortó las cosas buenas, las bendiciones que podían venir a la casa de Elí, que ya estaban como promesa. Se cortaron esas promesas porque el Señor ya le había prometido que delante de él estarían de él sus generaciones, pero por haber sido permisivo con sus hijos,
se cortó la bendición. ¿En cuántos hogares pasa eso? Que tal vez hogares cristianos o tal vez hogares que son temerosos de Dios y que conocen de la palabra de Dios y permiten que sus hijos hagan lo que quieran, que su descendencia haga lo que quiera, que aún dentro de su casa permite que haya pecado. Y eso corta la bendición y eso trae desgracia tras desgracia. Si usted lee de ahí en adelante, lo que el Señor le dice es que sus hijos, Ofni y Finés, iban a ser dados a muerte, y así fue. Ellos murieron. Y fueron muertos digamos que en una batalla con los filisteos. Y aparte de eso, cuando su papá, Eli, se enteró de que habían muerto sus hijos, ya era un señor mayor de edad, murió, se fue para atrás y se esnucó. Y aparte de todo, una de las esposas de los hijos de Eli estaba embarazada y murió también, dio a luz un niño, pero ella murió. Y el nombre de ese hijo se llamó Iscabot, que quiere decir sin gloria, porque la gloria de Dios ya se había apartado de esa familia. Entonces, ustedes, que están permitiendo en sus casas, esa es una inquietud que les dejo. Y como para recordar un poquito, Job 11:14, que dice, este es uno de los pasajes que a mí más me han llamado la atención de los libros del libro de Job, donde uno de sus amigos lo llama y le dice unas cosas muy bonitas, muy ciertas, aunque pues, injustamente estaban juzgando a Job de pecado, pero le dice en el versículo 14 lo siguiente: si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres la injusticia, no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y de ahí adelante le habla de muchas bendiciones. ¿Cuándo qué? Cuando usted no permite la iniquidad o el pecado en su vida, y también cuando no permites el pecado, la injusticia en su casa. Hermano, ustedes que están permitiendo en sus casas. Entonces la palabra de Dios me dice que no admitamos la injusticia en nuestra casa. Entonces, ¿de qué se trata este mensaje? Es de poner en orden nuestra casa. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el Señor nos puede cortar y no vamos a tener el privilegio que tuvo Ezequías, seguramente, de que nos vengan y nos digan: pongan en orden su casa, porque van a morir. Algunas personas sí, algunas personas no, solamente Dios lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe, pero tenemos que estar preparados y mantener en orden nuestra casa. Desde el punto de vista espiritual, primero que todo, reconocer que en mí mora el Espíritu de Dios, pero va a morar solamente si yo mantengo mi casa limpia y en orden, cuando yo pongo a Dios en primer lugar, cuando yo tengo una relación personal con Él, cuando yo estudio sus mandamientos y cuando me alineo conforme a la voluntad de Él. Cuando yo cuido también nos habla de poner en orden nuestra casa, es cuidar nuestro cuerpo, porque el Señor nos habla de espíritu y cuerpo. Obviamente primero el espíritu, pero también es cuidar nuestra salud. Es cuidar también nuestras finanzas. El Señor lo va a bendecir, hermano. Pero no se enfoque en hacer riquezas acá en la tierra, porque bueno, sus hijos pueden disfrutar de lo que usted deje, pero lo más importante es hacer tesoros en el cielo y enseñar a su familia. A su familia es los mandamientos del Señor. Que seamos ricos en los cielos, no acá en la tierra, hermano. Y llevar esta palabra de generación en generación. Esta palabra no cambia. Cumplir los mandamientos, exigirle a su familia, si usted es la persona de autoridad en su casa, que en su casa se cumplan los mandamientos, se medita en la palabra de Dios de día y de noche, para que les vaya bien a ellos y a su descendencia. De generación en generación llevar la palabra de Dios. Ahorita es difícil, la sociedad cada día es más perversa, como lo predicaba el pastor, se aplauden las leyes que van en contra de Dios, pero usted no puede permitir eso. Y tal vez usted está pasando por una situación difícil, pero tiene que pensar el por qué Dios
está permitiendo eso en mi vida? ¿Y para qué? Tal vez para que usted se vuelva a Dios, para que usted ponga en orden su casa. ¿Cómo está su vida emocional? ¿Cómo está su vida familiar? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo están sus finanzas? Ponga a Dios en orden. Dios es un Dios de orden. Ponga a Dios en orden, no, ponga a Dios en el primer orden de su vida. Como lo dicen los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No te harás imágenes ni de lo que hay en los cielos, ni de lo que hay en la tierra, ni te adorarás, ni te postrarás delante de ellas. Habla también de honrar a padre y madre. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás honrando a padre y madre? El primer mandamiento con promesa. ¿Estás cuidando de tus padres independiente si viven o no viven contigo? Ese es el primer mandamiento con promesa. El Señor no, lo pone ahorita en mi corazón. ¿Cómo estás con tus padres? Así no vivan contigo. ¿Los cuidas? ¿Estás pendiente de ellos? ¿Provees para ellos? Porque la palabra me dice que debo proveer para los de mi casa primeramente, o si no estoy negando la fe. Mire que la vida fluye mejor cuando hay orden, cuando yo tengo una vida disciplinada. Es difícil, yo no lo he logrado y quisiera poderlo hacer, pero el Señor hoy la primera persona a la que le habla es al que predica. Poner a Dios primero que todo, primero Dios, su devocional tal vez temprano, orar, leer la palabra, redimir bien el tiempo. El Señor nos habla de que aprovechemos bien el tiempo. Miremos lo que dice Efesios 5, 15, 16. Efesios 5, 16 dice así, 15, 16. Mirad pues con diligencia cómo andáis. Miremos cómo andamos con diligencia, no como necios, acá vuelve a hablar el Señor de necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es aprovechar el tiempo? Poner primero a Dios, sacarle el tiempo a Dios, a escuchar, a leer, a orar, a hablar con Él, redimir bien el tiempo. Y después las cosas van a ir tomando su orden si yo hago eso, si yo saco el mayor tiempo para Dios. Y también nos habla de que debemos ser firmes y constantes. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Estemos firmes y constantes. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. Esto no va a mejorar, la situación a nivel mundial no va a mejorar, pero si permanecemos en el Señor nos va a guardar. Y debemos de preocuparnos es por hacer tesoros en los cielos, porque no debemos de tener miedo a la muerte si estamos bien con Dios, si tenemos una vida ordenada, si sabemos que nuestra familia queda con un legado, si sabemos que me voy en paz con todos. Es duro hablar de esto, pero el Señor lo pone en el corazón, es mantengamos nuestra vida en orden. Este es el tiempo, hermano, de mantener nuestra vida en orden. Primero Dios, deja que Dios ordene tu vida. Recuerda que el templo del Espíritu de Dios es nuestro cuerpo y Él no va a morar allí si hay iniquidad, si hay pecado, si soy desordenado financieramente, si no ordeno, si no permito que Él ordene mi vida, porque realmente en nuestras fuerzas no podemos. Recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos puede ayudar a ordenar nuestra vida y este es el tiempo. Amén. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Padre, que nos ayude, Señor, a ordenar nuestra vida. Que esta palabra que tú trajiste hoy sea de provecho, Señor, que entendamos lo importante es de mantener nuestra vida en orden, porque no sabemos el momento ni la hora en que vamos a ser llevados. Ojalá, y ruego a Dios que todos vayamos delante de ti, todos los que escuchan este mensaje, vayamos delante de ti, Señor. Padre Santo, reconocemos que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, Padre. Reconocemos que nuestro amado Jesús, tu Hijo, vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario, por causa de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos perdones si no hemos reconocido
el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario si lo hemos puesto o tomado en poco, Señor. Permítenos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás, y que vayamos contigo, Señor, en el momento que nos cortes de este mundo, que vayamos contigo a disfrutar de los bienes espirituales que tenemos allí al lado tuyo, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, a llevar tu palabra de generación en generación, porque tu palabra no cambia, porque así nos irá bien a nosotros y a nuestras casas. Porque si ponemos delante primero a ti, por encima de todo, Señor, nuestra vida va a tomar el orden que debe tomar. Gracias, Padre, te bendigo. Bendigo a mis hermanos, Señor. Los bendigo, pido que bendiga sus casas. No sé su situación, tú la conoces, Señor. Trae bendición, trae la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre sus casas. Y que no falte tu palabra, Señor. Que no falte tu palabra y que aprendamos a llevar una vida en orden. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, Dios lo bendiga. Y nada, pues esté pendiente de nuestras redes sociales, de nuestros comunicados. Y creo que este domingo también vamos a hacer la prédica. Va a ser la prédica a través de nuestras redes sociales, porque pues seguimos en cuarentena y no vamos a poder asistir a la iglesia este fin de semana tampoco. Entonces, hermano, Dios le bendiga y hasta la próxima.